Dice Mateo 7:17, si lo tiene de pie, si lo tienen, los ponemos de pie en reverencia a Cristo, que Cristo es la palabra. Y dice la palabra del Señor: así que todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Esta es la parte que más me interesa. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Oramos al Señor. Padre, es curioso que antes de entrar al tema de los frutos, que Jesús enseña mucho por parábolas. Y hoy vamos a ver una sola parte de la parábola del sembrador. Digamos una cuarta parte tal vez. O tal vez una quinta parte. Amén. Pero ¿qué es una parábola? Una parábola es una ilustración que se emplea para enseñar algo difícil. El Señor enseña lo difícil, lo complicado, usando algo natural que es fácil de entender. ¿Para qué sirven las parábolas? El rey Salomón escribió en Proverbios 1 que sirven para aprender sabiduría, para aprender instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción. Jesús decía en Mateo 13:34 que todo lo que les hablaba al pueblo lo hablaba en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, porque Él no quería que todos entendieran. Suena raro eso, ¿verdad? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Pero a los discípulos, ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que quiere ser como su maestro, aquel que está siguiendo a su maestro. Y en este caso, pues el maestro es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquellos que seguían a Jesús, aquellos que querían ser como Jesús, eran los discípulos del Señor en aquel tiempo. Hoy somos nosotros. Amén. Y dice que los discípulos, Mateo 13:10 en adelante, se le acercaron y les preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo lo dijo: porque a vosotros se ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Es decir, a los discípulos se les ha concedido conocer los misterios, pero el que no es discípulo, amado hermano, pues no se le concedió. Amén. Entonces ellos no habían entendido, aún siendo discípulos no habían entendido. Dice: pero les habló en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Hoy tenemos la explicación a las parábolas escritas, hermano. Dichoso usted que puede leer la Biblia, porque ha habido miles de millones de personas que hubieran querido leerla y no la leyeron. Hoy sí ya vamos a entrar en el tema. ¿Qué tan importante es dar frutos? Dice que el que no da buen fruto, claro, puede dar malos frutos, pero esos no son los que quiere Dios, ¿verdad? Dios quiere buenos frutos. Entonces dice: ¿qué tan importante puede ser? Pues aquel que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. Es decir, que la vida del árbol depende de los frutos que del árbol, ¿cierto? Amén. Mateo 3:10 dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Es decir, la amenaza ya está ahí, hermano. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Amén. Y también vemos, hermano, que hubo una higuera que el Señor le pidió fruto. ¿Y qué le pasó a la higuera? No tenía. Se secó. Dice Pedro que dice en la Biblia, perdón hermano, tengo mucho gas. Dice en la Biblia que Pedro le dijo: mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Amén. Entonces es importante para nosotros, amado hermano,
conocer qué nos impide dar frutos. Usted ya sabe, como yo sé, que nos es necesario, nos es indispensable dar buenos frutos, porque aquel que no da buenos frutos será cortado. Es decir, nuestra vida eterna depende de ello. Amén. Aquel que es cortado será echado al fuego. Y usted y yo queremos ir al fuego eterno, ¿cierto? Entonces es sumamente importante el dar frutos buenos. Pero ¿qué nos impide el dar los frutos? ¿Para qué nos es necesario saber qué nos impide dar los frutos? Usted ha visto, hermano, en México hay unas botellitas que venden y traen una calaverita con unos huesitos así cruzados y dice veneno, ¿verdad? Mortal. ¿Por qué le ponen la señal? Para que sepan bien, ¿vale? Para que le eche un buen trago, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que causa muerte. Amén. Entonces es necesario saber qué nos impide dar frutos, porque si no damos frutos nos causa muerte. Amén. Entonces desde ese ángulo vamos a mirar conforme la parábola del sembrador. Y vamos a verlo desde el ángulo de Mateo, desde el ángulo de Marcos y desde el ángulo de Lucas. Pero únicamente vamos a ver hoy los que están junto al camino. Nada más la tierra que está junto al camino. No vamos a ver la de los pedregales, no vamos a ver la que está entre espinos, no vamos a ver la buena tierra. Por eso les digo, es una quinta parte de la parábola nada más hoy, para irnos despacito. Porque a veces por enseñar mucho, hermano, mucho conocimiento, pero no discernimos. Hoy vamos a... Usted ha comido pollo, ¿ah? Que agarra la pechuga y la pierna, ¿ah? Hoy vamos a deshebrar el pollo, pues vamos a espigar la espiga. Amén. Amén, amén. Mateo, del lado de Mateo, capítulo 13, versículos 18 y 19, dice esto: escuchad pues la parábola del sembrador. Todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Quiero aclarar, ¿quién es el sembrador? Es Dios. No es el pastor, no es el evangelista, no es el apóstol, es Dios usando al Espíritu Santo, que a su vez usa hombres. Pero el que pone la semilla en el corazón de cada persona es el mismo Dios por medio de su Espíritu Santo. Usted oye mi voz audiblemente, pero su espíritu está oyendo la voz del Espíritu Santo, y la semilla es puesta en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué pone Dios una semilla en nuestro corazón? Para que dé frutos. Amén. Entonces el sembrador no es el pastor, el sembrador no es el evangelista, no es el hermano. El sembrador es el Padre Celestial usando al Espíritu Santo. Amén. La semilla es la palabra de Dios. ¿Será que la semilla es buena? Amén. Es de excelente calidad. ¿Será que el sembrador es bueno para sembrar? No hay nadie como él. Amén. ¿Dónde se siembra la semilla? En mi corazón, diga. En mi corazón. Dice que yo estaba estudiando esto y decía yo, pues en la mente, ¿verdad? No. Eso es lo sorprendente, que la siembra en el corazón. Entonces, ¿cómo es que nos quitan la palabra? ¿Cómo es que nos quitan la semilla del mismo corazón, hermano? Si ya Dios lo puso ahí. Amén. Entonces dice la palabra que la semilla fue sembrada en el corazón. Lo dice Mateo 13, 19. Fue sembrada en su corazón. Pero dice, todo aquel que oye la palabra. ¿Está usted oyendo la palabra del reino? Amén. Todos nosotros la oímos. Hay mucha gente que la oye, pero no todos la entienden. Amén, amén. Cuando habla de que no la entienden, no quiere decir que tenga falta de capacidad de entendimiento. No se refiere a alguien que no puede comprender que 2 más 2 son 4. ¿Sí me estoy explicando? Sino se refiere a algo más. En la etimología quiere decir que no le da la importancia.
que la palabra de Dios tiene, que no le presta atención a la palabra de Dios como le debiera de prestar atención, que no la pone por obra, sino que solo la oyó, pero no la vive. Usted sabe que no debe de mentir, ¿correcto? Pero si está mintiendo, entonces no ha entendido. ¿Sí me estoy explicando? Usted sabe que no se debe de robar, ¿cierto? Pero si se trae las bolsas de basura a su trabajo, sin permiso, ¿va? ¿Está usted? Y entonces no ha entendido la palabra de Dios. Si no le ha dado la importancia, no le ha prestado la atención, no la pone por obra, no la vive. ¿Se acuerdan que una persona, no, ese muchacho es bien entendido? No quiere decir que entienda rápido, sino que le dice y hace como se le dijo que hiciera. ¿Correcto? Así como mi hermano Felipe. Amén. La Biblia Alfonsina dice, hay quienes oyen el mensaje del reino, pero no le prestan atención. No quiere decir que se quede dormido en la iglesia, sino que cuando llegan las situaciones, se olvida de la palabra, no ha entendido que la palabra de Dios está hecha para obedecerla. Y usted como yo somos hijos de Dios y esta palabra viene del Padre y Él mismo puso la palabra en nuestro corazón, ¿correcto? Por lo tanto tenemos que obedecerla, que entender, que comprender, que vivirla, ¿correcto? Cuando no la vivimos es porque algo pasa. Aquí va a hablar del diablo, Satanás, de 13 diferentes ángulos. En una parte dice el malo, en otra parte dice Satanás, y en otra parte dice el malo, el maligno, Satanás y el diablo. Cada evangelio menciona uno de los ángulos de Satanás, aunque dice, vienen las aves y se la comen. Las aves es que hay muchos malignos, que hay muchos Satanás y que hay muchos diablos. Claro, el jefe de ellos es uno, ¿verdad? Pero él no es omnipresente, él anda en un solo lugar, puede estar, no es como Dios. Dios sí puede estar en todos lados. Amén. Pero tiene su ejército de diablos. Amén. Esas son las aves. Pero el comandante de ellos, hermano, pues es en este caso, el maligno. Dice aquí en la Biblia, oyen la palabra y no la entienden, el maligno. ¿Por qué Mateo le dice maligno al adversario? Cuando vamos a la etimología griega, usa el griego 4190, que el maligno significa, o se dice en griego, poneros, que significa el malo, el maligno, el enfermo, el degenerado, el malicioso, el culpable, el perverso, el envidioso, el celoso, el moralmente corrupto. Entonces, cuando alguien se acerca con estas características, ¿a qué viene a usted? A robarle la palabra que Dios ha puesto en el corazón. Vamos a poner un ejemplo. A ver, alguien que cante muy bonito, ¿ah? A ver, dice que el Señor lo llamó para cantar, ¿no? Yo conocí una persona, no en esta iglesia, en otro lado, que cantaba, según él, mal, feíto, ¿ah? Pero el Señor le dijo que él lo había escogido para cantar. Ahora ya canta bonito. Y entonces, hermano, en un sueño Dios le dijo que lo quería arriba en alabanza dirigiendo, en otra iglesia. En la iglesia de la central para ser más claro. Y la gente se acercaba al pastor y decía, ¿para qué lo pone? Si canta re feo. Bien amorosos los hermanos, ¿verdad? Oye, y hay gente que no se detiene. No se detiene. Gracias, hermano, por ayudarme. Sí, el maligno, el envidioso, el celoso. Me hubieran puesto a mí, cuando menos medio en tono, pero vos cantas peor que la chimoltrufia. ¿Qué le quisieron quitar del corazón? La palabra que Dios le había dado. ¿Será que se le presentó el maligno con cuernos y con cola? No, hermano,
en una hermana, en un hermano. Cuando llegaban con el pastor los demás hermanos y hermanas, pastor, pero no lo oye, parece que rebunda, pastor. No nos, fíjese, hermano, no nos podemos meter a la presencia de lo feo que canta. Ay, ¿sabe a qué me refiero? ¿Qué hermano? Ahora ya es pastor, fíjese. Uno de ellos ya es pastor. No le digo dónde porque lo va a ubicar, hermano. Y años tiene, hermano, cantando. Y sí, la verdad, cuando lo vimos que subió, decía, Santo Padre. Pero no venimos a oír a Luis Miguel, ¿verdad? Si nosotros vamos a dar nuestra alabanza. ¿Pero qué le querían quitar al hermano? La palabra. Entonces viene el malo, el enfermo, el degenerado, el malicioso, el culpable, el perverso, el envidioso, el celoso, el moralmente corrupto y la arrebata del corazón. Por ejemplo, hermano, me tocó por ponerle ejemplos, ¿verdad? Alguien viene, mire, le voy a poner un ejemplo que me vino ahorita a la mente. Invité a un hermano pastor de Brasil. Y había un hermano que yo sabía que tenía un tumor en su cabeza. Cuando viene el hermano de Brasil, agarra y predica y ya predicó. Entonces yo le dije, no le dije nada, me puse ahí. Y él sintió de parte de Dios orar por los enfermos. Y cuando pasan, hermano, pues éramos así, hermano, éramos 12 personas en aquel tiempo. Así, ahí no sé si los 12 llegaron, pero así éramos. Pasó el hermano que estaba enfermo del tumor de la cabeza. Y el hermano le dice, así, agarra, y yo tenía unas ganas, hermano, de decirle, él tiene un tumor en la cabeza, ore por el tumor. Tenía unas ganas de decirle, pero algo me detuvo. Y estaba yo parado de aquel lado, el hermano estaba ahí. Yo estaba ahí por cualquier cosa que supiera. Él estaba ministrando y había predicado. Y pasa el hermano, a ver, los que están enfermos, pasen, voy a orar por ustedes. Y pasa el hermano y le pone la mano en la cabeza y dice, hoy el Señor limpia tu sangre. Y yo por dentro ahí me había parado y ya la regó. Es un tumor, no es la sangre. Y ánimo. Dije yo, ya la regó el pastor, dije, no es la sangre, está enfermo de un tumor. Y por allá cae el hermano. Ya pasó, se acabó el culto, se levantó, luego nos fuimos a comer tortas de Señor, que fue lo que nos tocó comer ese día. Y se levanta y me dice, pastor, el Señor me sanó. Sí, hermano, usted no lo sabe, pastor, pero ayer me dieron los resultados, estoy enfermo de la sangre. No sé qué problema, si era leucemia que tenía. Mire, hermano, él tocaba la guitarra en la alabanza. Y así estaba lejos del pasillo, yo lo vi que se fue a dejar la guitarra, bien contento, con un rostro sonriente, hermano. Yo por allá vi que fue a dejar la guitarra ahí, la estaba metiendo en su carro en la cajuela. Vi que se le acercó un homeless. Cuando venía ya de la calle, no tardó, hermano, ni mucho, un minuto, venía así el hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué está así? No me sanó el Señor, hermano. Pero si usted me acaba de decir, no, ¿vio al hombre con el que yo estaba platicando? Sí, vi un hombre que estaba hablando con usted. Dice que él iba a una iglesia, que le hicieron lo mismo, que sigue enfermo. Entonces a mí tampoco me sanó. ¿Qué hizo el enemigo? Le robó. Dije yo hasta la fecha sigo pensando, ¿no sería un encarnado, hermano? Porque qué puntería. Mire que nomás se tardó 2 o 3 minutos en lo que fue a dejar la guitarra al carro. Yo de lejos lo vi. ¿Qué tanto tardó? 1 hora que predicó el pastor, lo que oró, lo que estuvo acostado, más rápido el otro para robarle la palabra que le había sido implantada en su corazón. Pero como Dios es fiel, el hermano estaba sano. El hermano está sano. Esa enfermedad se le fue. Amén. A pesar de que Dios sigue siendo fiel. Es decir, ¿cómo la arrebata el maligno? Dice en la palabra de Dios, hace que la olviden. ¿Cómo uno olvida la palabra de Dios? Usted y yo somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, ¿cierto? A veces no estamos de acuerdo con alguien, ¿correcto? Pero usted sabe que la mansa respuesta aplaca. Pero en el momento de la batalla, se le olvida.
y no ha entendido que tiene que dar una mansa respuesta. Entonces ese fruto que iba a dar ya no se está dando. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, se la ha arrebatado del corazón. Cada vez, hermano, que nos meten en problemas, en momentos de ira, amén, el enemigo viene a robarse la palabra. La Biblia, lenguaje sencilla, dice, hay algunos que escuchan el mensaje de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. ¿Cómo se olvida? En ese momento. Amén. La Biblia Useco es alguien que oye la palabra, pero no profundiza, no se mete con el Señor. Amén. La traducción Nuevo Mundo es alguien cuando oye la palabra del reino, pero no capta el sentido de ella. Es decir, no entiende que a través de la palabra de Dios nos va a cambiar la vida. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, imaginemos que mi bella esposa y el feo de yo estamos en la casa. Amén. Y tenemos un cambio de opiniones y no nos ponemos de acuerdo ella y yo. Yo le grito y ella, ¿qué debe de hacer? Porque hay tiempo para hablar y hay tiempo de callar. Pero ¿qué pasa si ella grita más fuerte? Entonces ahí nos ponemos al tú. Entonces no hemos entendido, nos están arrebatando el fruto que teníamos que dar. ¿Qué fruto teníamos que dar? Mansedumbre, paciencia, paz, bondad. Pero como el enemigo, imagínense aquel al lado de uno, no te dejes, contéstale también tú, suénatelo. Y él dice, sí, ahí voy. ¿Sí me estoy explicando? Amén, amén. Por eso es que no la entiende. ¿A quién le importa o para quién es más importante que usted obedezca la palabra? ¿Para Dios o para usted? Amén. ¿A quién le conviene que sea usted obediente? Amén. ¿A quién le conviene que esa palabra dé los frutos que tiene que dar? Amén. ¿Le va a echar la culpa al sembrador? No. ¿Le va a echar la culpa a la semilla? ¿O le va a echar la culpa que no se la sembraron en el corazón? Si él mismo fue el que la puso. Pero en un descuido no la quitan. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Amén. Amén. Bueno, estoy viendo al lado de Mateo. ¿Cuál es el resultado que el enemigo quiere robarse la semilla del corazón? Que usted y yo no demos fruto. ¿Para qué quiere que no demos fruto? Para que seamos cortados y echados al fuego. ¿Hay antídoto? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar la palabra y vivir la palabra. Me decía alguna persona, no hermano, es que siempre que paso yo me pongo pero bravo. De frutos. Ahí de frutos. Yo era muy impaciente, hermano. A mí me gustaba ir al doctor y que 5 o 10 minutos, vamos. Pero en 5 o 10 minutos se lo despachan a uno. A veces lo tienen 2 o 3 horas ahí sentado. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado a usted? Amén. ¿Y qué hace uno? Pues ni modo. Hubo veces, María le tocó, hubo veces que 1 hora esperando y que no me querían atender, me iba. Y ahí después me tiene volviendo a hacer otra cita, volviendo a ir otra vez. ¿Por qué? Por impaciente. Pero ahora tenemos que dar frutos ¿de qué? Paciencia. De paciencia. Si alguien le grita a usted, ¿qué tiene que hacer usted? Callar. Callar. O como dice la Biblia, la mansa respuesta aplaca la ira. Amén. Amén. ¿Ya entendimos? Amén. No se oían los amenes. Amén. ¿Vamos a vivir la palabra? Amén. Amén, claro. Ahora vamos a ver lo que nos dice la misma porción de la Escritura, pero en el lado del Evangelio de Marcos. El sembrador siembra la palabra, y estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra. Son aquellos
aquellos que cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que fue sembrada en ellos. Es decir, escucha usted la palabra de Dios, el Espíritu Santo la pone en su corazón. Amén. Todos ellos escuchan la palabra, ¿correcto? Amén, amén. Aquí lo que me preocupa es que dice, y al instante. Un instante la roba. Al instante. Hermanos, a veces nos quieren robar la palabra allá en la calle, allá en el trabajo, pero a veces nos la quieren robar aquí mismo en la iglesia, aquí mismo. Y a veces ni siquiera es un hermano, sino estás tú escuchando la palabra y el diablo sentado junto a usted diciendo, eso no es así, eso sí, está mintiendo. A ver, revise si no está sentado por ahí. Si tiene pensamientos que está rechazando lo que la Biblia está escrito, esos pensamientos no son suyos, porque usted es un hijo de Dios con una mente restaurada. Pero si hay pensamientos que le están llegando, son dardos del adversario, porque el Señor poniendo la palabra y al instante, dice la palabra, al instante viene ¿quién? Ya no dice el maligno. El mentiroso. Al instante viene Satanás. Amén. Es decir, que aún esté sentadito ahí como bonito que se mira poniendo atención, pudiera ser que el adversario, Satanás, está ahí queriéndole quitar la palabra que Dios quiere o está sembrando en su corazón. ¿Para qué? Para que no dé fruto. ¿Le conviene a Satanás que dé fruto? No le conviene. No. Por ejemplo, si el Señor le dice, mi paz te doy, mi paz os dejo, se va en paz de la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasa para que le quiten la paz? Unos segundos. A veces aquí mismo en la comunidad ya no tienen paz. Me ha tocado, lamentablemente, gente ver, hermano, que viene a la iglesia y no resiste un servicio. A media hora, ¡pum!, salen, pero como que no se aguantan. Y qué pena, digo yo, no pudo resistir los dardos que dentro de la iglesia le estuvieron metiendo. Y no es que un hermano le estuvo haciendo la cara fea, no, él solo con sus pensamientos, porque sembrando la palabra y el enemigo arrebatándola a través de pensamientos, amén. Pero dice aquí la palabra que usa para el maligno es Satanás, del griego 45:17, y la palabra Satanás significa acusador, adversario. Adversario quiere decir enemigo, por eso es que le decimos enemigo. ¿Enemigo de quién? ¿Enemigo de Dios? Enemigo nuestro, de nuestras almas. Incitador a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? A la separación de la verdad, a la separación de Cristo. Amén. ¿Cómo se lleva la palabra? A través de, hermano, de meterle pensamientos o sentimientos o emociones, a través de meterle incredulidad, a través de endurecer el corazón, que de por sí ya traemos endurecido, hermano. De verdad ya traemos endurecido. Por ejemplo, uno dice, mira, que esto, el otro, por mentiroso. El mentiroso diciendo que el que está predicando es mentiroso. ¿Sí se da cuenta? Ahí está Satanás llevándose la palabra. Mire, hermano, me tocó una vez, ya se lo conté, pero déjase lo vuelvo a decir. Hemos visto casos que son desagradables en otras iglesias, aquí no ha pasado, gracias a Dios. Pero hermanos, gente de la alabanza que se saludaban de beso y luego acababan mal. Gente de la iglesia, ancianos de la iglesia. Entonces dije yo, vi que había unos hermanos que se besaban aquí en la mejilla. Hola, ¿cómo estás? Y me acordé de un hermano que no mira, que dijo, ay, qué rico huele la hermana. A Palmolive, dijo. Veo que dije, santo, ¿por qué arriesgarse eso? Mejor guardemos nuestra distancia. El COVID todavía no venía, ¿verdad? Amén.
Digo, hermanos, hermanas, por favor, no se anden besando en la mejilla, porque también hay hermanos que son celosos y cuando besan a la esposa, el otro se pone bravo y causan problemas, si no entre ustedes, entre el matrimonio. Así que por favorcito, hágame la campaña, dijeron los guatemaltecos, no se saluden de beso. Amén. Y las hermanas, amén. Los hermanos, amén. Gloria a Dios, amén. Iba yo saliendo y ahí estaba una banca, y yo, hermana, ay, el pastor está loco, a mí que me besen todos, yo recibo besos de todos. Y la hermana la volteé a ver y dije, ay, Dios santo. Arrebatando la palabra que habíamos dado. Si ella no estaba de acuerdo, pues yo podía sacarlo. Mire, pastor, a mí me gusta que me baboseen todos los cachetes. Hubo una persona que me dijo, mire, pastor, yo no lo hago con malicia. Yo le entiendo, pero el diablo es diablo. Sí, el diablo es diablo, así que mejor. Mire, pastor, pero si hasta me salió bíblico el hermano. Pero Pablo dice, os saludo con ósculo santo y ósculo, eso yo lo sé, varón. ¿Y por qué cuántas veces me ha besado usted a mí? ¿O qué casualidad que solo a las hermanas y a su esposa no la besa? ¿Sí me estoy explicando? Y porque, ¿cómo se dice? Porque hemos visto casos. Entonces uno dice, consideré oportuno. A mí me pasó al llegar a este país, yo vengo no soy de la Ciudad de México, pero allá me crié muchos años. Y ahí es una costumbre saludarse de beso. En Rusia se saludan los hombres y creo que se besan en la boca. Imagínense que no me venga un ruso y pastor, Santo Padre, mejor guardemos nuestra distancia. Amén. Pero eso era antes, hermano, que los hombres saludaban a las mujeres de beso y las mujeres a los hombres. Ahora ya no se sabe con estas cosas que hay. Amén. Satanás se lleva la palabra porque no aceptan la palabra en el corazón. Por ejemplo, es que hay muchos ejemplos, pero si el Señor dice en la palabra, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Me ha tocado caso ni que fuera yo agujeta. La mujer dice, soy manso, pero no menso, pastor. Ser mansos y humildes, dice la palabra, y responde inmediatamente la carne, ¿verdad? Yo soy manso, pero no menso, no me provoque. ¿Qué está haciendo? Si la palabra ha sido enviada por el Espíritu Santo, colocada en el corazón, ¿quién se la está quitando? Y no es que alguien le haya dicho algo, no es que haya un hermano que lo está aconsejando, él solito y su alma, y posiblemente el adversario dice, no, hermano, no lo tiene al lado, tal vez lo tiene adentro, ¿sabe? Santos. Amén. No aceptan la palabra, la oyen, pero no la quieren recibir, porque no es de acuerdo a su modo de pensar o al estilo de vida. Me gusta cómo dice la versión lenguaje sencillo. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias. Luego viene Satanás y hace que se olviden de todo lo que oyeron. Si el Señor dice, consagraos, y dice, sí, a partir de hoy me voy a consagrar, y hermano, y ahorita andan o no les pasa. ¿Han oído la parábola de las 10 vírgenes? ¿La han entendido? Ya se puso difícil, ¿verdad? Sí sabe qué dice las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 eran insensatas y las otras eran sensatas. La diferencia era que unas guardaron aceite, las otras no. El pecado de ellas era omisión. No buscaron aceite cuando era el tiempo de buscar aceite. ¿Cuál fue la diferencia del resultado de ellas? 5 entraron a las bodas y las otras 5 no entraron. ¿Estamos? Entonces ahora, si ya sabe la palabra, no haga que se le olvide. Por ejemplo, traigo un ejemplo. El alma del hombre a veces guarda rencores contra las personas, inclusive contra nuestros padres a veces, contra nuestros hijos, contra nuestros hermanos. Estoy hablando de carne y sangre, ¿verdad? Y a veces contra los hermanos espirituales. Pero fíjense lo que dice la palabra
acerca de esto. Segunda de Corintios 2:9. Con este fin os escribí, para poneros a prueba, para ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus ardides. 1 Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estar alerta, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. Usted sabe el Padre Nuestro. Amén. Padre nuestro, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si vosotros no perdonáis a vuestros ofensores, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras faltas. Usted lo sabe de memoria, ¿cierto? Pero hay gente que tiene rencor, a veces le digo contra sus propios padres, que no lo sueltan. Cuando llega la palabra o la predicación, por ejemplo, del perdón, o el Espíritu le dice, tienes que perdonar. Yo ya te dije que tienes que perdonar. Sí, pero no. Que lo perdone Dios, porque yo no lo perdono. Lo que me hizo no tiene nombre. ¿Está dando los frutos? No. Imagínense lo grave que es la falta de perdón. Si él no está, o ella no está, o yo no estoy, o usted no está perdonando, ¿qué está pasando entonces? Los pecados que estamos haciendo se están acumulando. Y venimos a la Santa Cena y participamos de la Cena del Señor en pecado. Y los frutos que tenemos que dar no son buenos frutos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Oigo un amén que sea? Amén. Gloria a Dios. Por eso me quise oír despacito, amado hermano. Estar alerta. Vamos ahora el ángulo del Evangelio de Lucas. Lucas 8:5 nos da otro ángulo. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino. Yo quisiera que lo buscara usted, a ver cómo dice en su Biblia, Lucas 8:5. Una parte cayó junto al camino y fue hollada. En la de las Américas dice pisoteada, hollada, lo mismo, ¿no? Sí. Y las aves del cielo se la comieron. Quiere decir que la palabra santa y sagrada fue pisoteada. Amén. La palabra de Dios nos dice en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviendo os despedacen. Amén. Es decir, ¿quiénes pisotean la palabra? Los cerdos. Lamentablemente, amado hermano, a veces las mismas ovejas. Lo dice Ezequiel 34. Vamos a Ezequiel 34. (34, 18 y 19). ¿Lo tienen ustedes? Amén. ¿Os parece poco comer en los buenos pastos o pacer en los buenos pastos, para que holléis con vuestros pies el resto de los pastos, que bebáis las aguas claras para que enturbies el resto con vuestros pies? En cuanto mis ovejas tienen que comer lo que habéis pisoteado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Es gente, hermano, que transgiversa la palabra que se dijo. Eso no es así. Así no es. Saber qué pasó ahí. O hay gente, hermano, que se burla de la palabra. Usted ha visto muchos burladores en la calle, en las redes. Se burlan de... ¿verdad? Decía yo a mi esposa, es que terrible ser pastor. Le digo, vituperado afuera, vituperado adentro. ¿Dónde? Pero me reconfortó la palabra que me dijo.
Sí, pero la palabra de Dios dice, bienaventurados aquellos que son vituperados por causa mía. Y sí, pero duele. Amén, pero las bendiciones las recibimos. Amén. Bueno, es decir, es pisoteada la palabra del Señor. ¿Debería de ser? No. Dice, fue pisoteado los cielos. Bueno, ahora aquí, hermano, no dice Satanás, ni dice maligno, más que no lo traje escrito, de que ver, ¿qué quedamos que es? Lucas 8, ¿ah? Ok, ahí dice en el Lucas 8:12. Y aquellos que a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene ¿quién? Ya no dice maligno, ya no dice Satanás, cambió el nombre. ¿Ahora quién es? El diablo. Amén. La palabra diablo es del griego 12:28 y en griego se dice diabolos, que significa calumniador, falso acusador, chismoso, amante de los chismes maliciosos, maliciosos. Es decir, el diablo es un calumniador, también es acusador, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre ser acusador y ser calumniador. Acusador es que está diciendo la verdad y está acusando a alguien, ¿cierto? Y dice que la palabra de Dios, que el diablo sube a acusarnos día y noche, hermano, no se cansa. Si sube a acusarnos quiere decir que está diciendo cosas que estamos haciendo mal. Pero también en la palabra diablo dice que es calumniador. ¿Qué quiere decir calumniador? ¿Ah? Que está diciendo algo que no es verdad, es una calumnia, ¿correcto? Y la palabra de Dios nos da tregua para decir esto. Esta palabra lo encontré en los diccionarios. Dice que esta palabra no se usa únicamente para el adversario, sino que inclusive se usa en la escritura para las personas. Le pongo el ejemplo, te le doy el versículo. ¿No acaso yo los escogí a vosotros y uno de ustedes es un calumniador, diablo? Juan 6:70. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice que los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, traidores, impetuosos, teniendo apariencia de fea, pero habiendo negado su poder, a los tales se evitan. Pero cuando me voy a buscar la etimología de calumniadores, ¿qué creen con la sorpresa que me llevé? Es diablos. Entonces aquellas personas que son amadoras de sí mismas también son, aquella persona que está haciendo calumnia es un instrumento, ¿verdad? No quiere decir que literalmente tiene cuernos y cola, ¿verdad? Amén. ¿Cuál es el propósito del diablo? Ahí lo dice Lucas 8:12, ya vamos casi terminando, hermanos. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído la palabra, pero después viene y arrebata las palabras de sus corazones para que no crean y se salven. Es decir, ¿qué quiere que no? Que no tengan fe en la palabra de Dios, que no tengan fe, hermano, en las promesas del Señor, porque si creen en Jesús, se van a salvar. Y Él no quiere que se salven. Pero ¿cómo va a evitar que no se salven? Hermano, como el maligno, como Satanás o como diablo. Ya sea él mismo en persona o usando pensamientos, sentimientos, emociones, o hermanos, hermanas, o mundanos, o mundanas. Amén. Amén.
Ya voy terminando. Hoy solamente vimos junto al camino. ¿Cuál es el propósito? Ya sea el maligno, ya sea Satanás, ya sea el diablo. ¿Cuál es el propósito? Quitarnos la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Le voy a poner un ejemplo. Yo estaré contigo hasta los últimos de tus días. O dice Mateo 28, 19, yo estaré con vosotros hasta el fin. Y no le han llegado pensamientos que digan, Señor, estoy yo solo. ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? ¿Quién le quitó esa palabra entonces de su corazón? ¿Sí me estoy explicando? Cuando dice el Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero hay gente que dice, no, es que yo lo tengo que hacer porque si no lo hago, ¿quién le quitó eso? Echad sobre mí toda vuestra ansiedad, porque yo tengo cuidado de vosotros. Son palabras que Dios puso para que vivamos en paz, para que no vivamos con ansiedad, para que tengamos confianza en el Señor. Pero ¿qué busca? Cuando nos llenamos de angustia, yo sé que somos humanos, nos llenamos de angustia, nos llenamos de congoja, de desesperanza a veces. Es porque ya nos están arrebatando la palabra que ya fue puesta por Dios en nuestro corazón. ¿Cuántas veces tenemos familiares que le hemos pedido al Señor, sobre todo si son hijos nuestros? Y dicen, no, si están más perdidos que la Llorona, esos nunca van a entender, jamás, y etcétera. Pero la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Entonces cuando usted dice, no, pues sí, es que yo no veo borrachos, mujeriegos y saber qué taparranderos, no cambian. ¿Pero qué tiene que hacer usted? ¿Creerle al maligno que está queriendo robar la palabra? ¿O seguir creyendo en Dios? Y si usted cree, eso se llama fidelidad. Ese es un fruto del Espíritu. Está usted dando frutos, hermano. Recuerde que el enemigo es astuto, ya sea como maligno, como Satanás o como diablo. Y lo que él viene es a robarle la palabra que ha sido implantada en su corazón. El Señor viene y viene por mí, por usted también. Pero le van a llegar pensamientos, ataques. Están que viene, pero el Señor. Ayer, bueno, en estos días he visto que alguien anunció, no sé si es en España, que se iban a ir el 17 y el 18 de septiembre el arrebatamiento era. ¿Cómo estamos hoy? 18. O tal vez no acaba el día, yo creo que en España ya acabó. Miren, los han tundido. Y lo peor es que son mismos cristianos que parecen ser respetables, porque hay uno que dice, ¿cómo es posible que este hermano esté diciendo estas cosas? Haciéndose burla. Ya preparé mis sándwiches para irme con el Señor. Claro, no cree que es el 18 de septiembre, yo tampoco creo, pero tampoco puedo decir que no va a pasar. Es decir, porque nadie sabe ni el día, ni la hora. Pudiera ser hoy, pudo haber sido ayer, puede ser mañana. La verdad es que la hora, el día ni la hora nadie lo sabe. Amén. Pero ellos les arrebataron esa palabra. ¿Sí me explico? Son cristianos que quieren ser arrebatados, pero les arrebataron esa palabra que dice nadie sabe el día, que a ellos sí se las dieron. ¿Para qué hicieron eso? Para avergonzarlos públicamente, para que aquellos que estamos esperando el arrebatamiento, y para que esa palabra sea pisoteada por los cerdos. El mensaje es este. ¿Qué nos impide dar frutos? Estar junto al camino. ¿Qué es estar junto al camino? No meternos con el Señor verdaderamente. Tenemos que vivir la palabra. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que confiar la palabra. Si usted ha perdido la fe por un instante, hermano, tenga cuidado, porque puede ser que el maligno o el otro, que es el mismo ser,
se la haya ya arrebatado de su corazón. Pero si usted cree en las promesas del Señor, tómese de la mano de Dios y agarre esas promesas. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, os la entrego hoy. Si sois hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, no se adormecerá el que te guarda. Los planes que yo tengo para vosotros son planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Todas las promesas del Señor no tienen fecha de vencimiento, sino fecha de cumplimiento. Las promesas algunas ya las has recibido y otras se van a ir cumpliendo conforme el tiempo que el Señor ha diseñado en su soberanía y su grandeza. No seas junto al camino. No permitas que te roben la palabra que Dios mismo ha puesto y sembrado en tu corazón. A veces son pensamientos, a veces son sentimientos, a veces son actitudes, a veces en la misma iglesia, a veces en el trabajo, a veces en la casa, a veces en la tienda, en el freeway, hermano, que quieren arrebatar la palabra que Dios mismo ha puesto en tu corazón. ¿Con qué propósito? Que no des frutos. ¿Para qué? Para que seas cortado, para que seas echado al fuego. Que no des frutos. ¿Para qué? Para que no creas y te salves. Esa tierra junto al camino no da frutos, hermano, es una tierra estéril. Pero hoy el tema es ¿qué nos impide dar frutos? No estés junto al camino. Si has decidido seguir al Señor, créele la palabra del Señor. Algunas personas que dicen ser estudiosas dicen esta parte de la Biblia es falsa, esta parte de la Biblia es verdadera, esta parte sí, este versículo no aplica hoy, este versículo se aplica hoy. Esto no es bufete, hermano. ¿Es toda la palabra es verdadera o toda la palabra es falsa? ¿O existe Dios o no existe? Dios es real y es verdadero. Dios es veraz y Dios es fiel. Y Dios cumple toda su palabra. El enemigo es el padre de mentira y mi Señor Jesucristo lo declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A quién le vas a creer? ¿Al padre de mentira o a la verdad? ¿A la oscuridad o a la luz? Cuando Dios te dio una promesa y está escrita en la Biblia, agárrate de esa promesa. Créela. Cuando dejas de creer en esa palabra es que el enemigo ya la ha arrebatado de tu corazón. Hay promesas para ti, hay bendiciones para ti. No estás solo. Dice: vosotros valéis más que 1000 pajarillos, y si Dios tiene cuidado de ellos. Dice el libro de Job que Dios provee alimentos aún a los cuervos, que son animales inmundos, cuando graznan y piden a Dios su alimento. ¿Acaso Dios os negará a vosotros? Dice que aquel que no provee para su casa es peor que un impío. Y usted es de la casa de Dios, usted es hijo de Dios. ¿Será que acaso el Padre Celestial no le va a dar su sustento, hermano? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no le dan una serpiente? Cuanto más nuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Pedid y se les dará. Buscad y hallaréis. Tocad y os abriréis. Pastor, pero tengo tocando la puerta y no se abre, porque o no es el tiempo o no es la puerta que Dios quiere abrir para ti. Habría que preguntarse: ¿cuál es la puerta que has abierto para mí? Pero Dios es verdadero, hermano. No te dejes arrebatar la palabra de Dios. Qué tristeza, digo yo, decía yo al Señor, que nos arrebaten la palabra aún en las mismas bancas. Y no estoy echando que el hermano de al lado, que el hermano de enfrente, que el hermano de atrás. No. Los pensamientos,
los dardos. Creámosle al Señor. Seamos fieles a Dios. Porque al momento de usted recibir la palabra en su corazón, usted deja de ser tierra junto al camino y se convierte en una buena tierra. Dios me los bendiga. Parémonos y démonos al Señor las gracias. Termino con esto, Lucas 15, perdón. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. Retenga la palabra. Dan fruto con su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que todos los que entren vean la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Y esta parte es importante también. Por lo tanto, tened cuidado de cómo oís. No se refiere cómo oís a las personas, sino cómo oís la palabra del Señor. Porque el que tiene más le será dado, y el que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Dios ha puesto palabra hoy. Estoy seguro, completamente seguro, que Dios ha sembrado palabra en tu corazón. No dejes que te la quiten. No dejes que se te olvide. Que diga mi Señor: mira, mi siervo es entendido. Mira, mi sierva es entendida. ¿Por qué? Porque vive la palabra. Porque ha comprendido que la palabra es buena y es para vida eterna. Padre amado, te damos gracias por tu santa y bella palabra. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia. Te pido, Padre mío, bendito Dios, por cada uno de tus hijos, tanto los que vinieron como los que no pudieron venir, Señor. Guárdanos, Padre amado, bendito Dios, por favor, que podamos dar los frutos, buenos frutos, Señor hermoso, que seamos verdaderamente buena tierra, Señor. Y si no es mucho pedir, ayúdanos a dar frutos al 100%, Padre, que no los demos al 60%, que no los demos al 30%. Por favor, Señor, por favor, ayúdanos, mi Rey bendito. Espíritu Santo, guárdanos de toda forma de mal, aun cuando dormimos, de todo pensamiento, de todo sueño. Guárdanos de la boca del maligno, Señor, y de las artimañas del diablo, Padre amado, para que lo que tú has sembrado en nuestro corazón permanezca, de los frutos que tú quieres, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Y el pueblo de Dios decimos: amén y amén.